La palabra dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Amén. Hasta ahí. Bueno, ahora, en esta parábola, todos la conocemos y el Señor ha tratado, creo que con muchos de nosotros, en diferentes momentos de nuestras vidas. Pero hoy yo quiero hablar, amados, de algo que Dios trató conmigo, el paralelismo de esos dos hombres que realmente hicieron lo correcto y aquel hombre que no lo hizo. Entonces yo quiero, primero que nada, detenerme en lo que significa esta palabra. Todos la conocemos, sabemos que Jesús contó que había un siervo que tenía que irse y que dejó los bienes a 3 talentos, a 3 de sus siervos. Ahora, ¿qué sucede con estos talentos? Estos talentos en ese momento que sucede, que Jesús, digamos, enseña esta parábola, dice que un talento equivalía entre 30 y 35 kilogramos de plata. O sea que era de mucho ¿qué? De mucho valor. Pero ¿qué pasa con esto? Ese dinero, ese talento equivalía a 6.000 denarios. 6.000, o sea que un talento eran 6.000 denarios. Pero un denario era el sueldo de una persona. Entonces estamos hablando que la persona tenía que haber trabajado 6.000 días para haber podido obtener un talento. Era mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esto? Dice que al primer siervo le dio 5 talentos. Si nosotros vamos a la calculadora y multiplicamos, son 5 talentos, son 30.000 denarios. ¿Qué equivalía a esto? Equivalía a 80 años de trabajo de esa persona. ¡Wow!, ¿verdad? Pero después, al segundo siervo, recibe 2 denarios. Esos 2 denarios eran 12.000, esos 2 talentos eran 12.000 denarios. Equivalía, amados hermanos, a 33 años. Necesito que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Ese siervo se fue y dejó a 3 siervos sus bienes. A uno le dejó entonces el valor de 80 años de trabajo. Al segundo le dejó en dinero 33 años de trabajo. Y el tercer hombre, el tercer siervo, recibe un talento, que eran 6.000 denarios, que equivalían a 16 años de trabajo. Estamos hablando de mucho dinero. Ahora, cuando nosotros vamos a escudriñar la palabra y le pedimos a Dios que trate con nosotros, con nuestro corazón, de qué está diciendo el Señor en esta palabra, ese hombre, hombre que se fue de viaje, dejó muy bien, ¿a quién? A esos 3 siervos. Los dejó muy bien económicamente. Ahora yo quiero que ustedes me entiendan, si ese varón que se fue de viaje fue Jesús, y esos hombres serían los cristianos, ¿cómo estarían esos cristianos? Muy bien económicamente, ¿o no? ¿Verdad? Tendrían solamente que pensar cómo planificar y cómo invertir ese dinero para que no le faltara. ¿Verdad? ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿qué sucede con él? Todos recibieron algo. Pero al recibir algo, ellos obtienen un recurso. Y ese recurso les da una oportunidad. Tal vez no tenían nada, pero en el momento de recibir eso, tienen la oportunidad de hacer una diferencia. También a los 3 fue diferente. ¿O no? ¿Fue igual?
No, fue diferente. Tal vez ese hombre que se fue de viaje dijo, bueno, hay condiciones que esta persona puede recibir esto, esta puede recibir esto, pero a ninguno dejó desamparado. Pero ¿qué implicó recibir ese dinero? ¿Qué implicó recibir esos talentos? Decisión. Implicaba decisión. Y la palabra nos habla de un libre albedrío, ¿verdad? ¿Qué es un libre albedrío? Es que yo tengo total autoridad de resolver qué voy a hacer. Entonces, cuando ese hombre le entrega los talentos, cada uno tuvo el compromiso de hacer una buena inversión con ese dinero, con ese talento que recibieron. Entonces, cuando nosotros vamos a lo profundo de la palabra, tenemos dos varones que el Señor vino y ellos habían multiplicado ese valor. ¿Qué tuvieron que hacer? Requería que actuaran, que tuvieran valentía, porque estamos hablando de ¿qué? De mucho ¿qué? Dinero, ¿verdad? De mucho valor. O sea, requería una acción, una valentía y un compromiso. ¿Qué voy a hacer con esta cantidad de dinero? Yo diría que esta sabiduría para saber qué iban a hacer con todo eso. Lo invirtieron. Cuando nosotros vamos al segundo varón, o sea que el primer siervo recibió 5 talentos y los multiplicó y tenía ¿cuántos? 10. El segundo recibió ¿cuántos talentos? 2. También lo multiplicó, recibió el doble. Pero ahora vamos al versículo 21 y quiero leerlo con ustedes. La palabra del Señor dice así, y su Señor, cuando regresó, ¿verdad? Su Señor le dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos al versículo 23. Exactamente lo mismo. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra. ¿En dónde? En el gozo del Señor. Acá no había una diferencia de cantidades, amados. Ese hombre lo que estaba mirando era el esfuerzo y la dedicación de estos dos hombres para multiplicar lo que habían recibido. Él estaba mirando eso. Él estaba mirando eso. Ahora vamos a detenernos en este versículo. El versículo 21 y 23 dice exactamente lo mismo para 2 hombres, para 2 siervos que recibieron diferente cantidad. Pero ambos se tuvieron que esforzar, ambos tuvieron que confiar en su planificación para poder multiplicarlo. Y yo creo, y cuando nos detenemos, ellos también tuvieron que ser agradecidos porque ese hombre que se fue de viaje contó con ellos. O sea que les dio algo de mucho valor y esperó una respuesta de ellos. Hubo reconocimiento cuando le dice, bien, buen siervo y fiel. Lo reconoció. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea que ese hombre que se fue de viaje consideraba que eso que les había entregado había sido poco, pero que ellos habían sido fieles. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Fíjense que cuando vamos al siguiente siervo, al tercer varón, él no dio frutos. ¿Qué dijo que hizo? Yo agarré el talento y lo enterré. Yo lo enterré. Devuelve lo que recibió. No hubo un compromiso. No hubo fe en creer que él era capaz, amados, de poder multiplicar eso. Se quedó con lo que tenía en ese momento. Mejor no lo pierdo y lo guardo y lo escondo. Entonces, ¿qué sucede con ese hombre? Este hombre no da frutos. Devuelve lo que recibió,
porque no hay un compromiso, no hay un desafío. Y hay algo muy importante, él pone una gran excusa. Si nosotros vamos al versículo 24 y 25, él dice que lo escondió y dice, te conocía que eres hombre duro. O sea que lo que está haciendo es poniendo una excusa. Como yo te tenía miedo, no me animé a invertirlo y fui y lo enterré. El versículo 24 y 25, ese tercer siervo pone una excusa. Como tú eres así, yo no me animé y ahí lo dejé. Porque tuve miedo, porque pensé que no iba a poder, y ahí la cantidad de excusas. Los que tuvieron ayer en el grupo, en la reunión de mujeres, hablamos de esas fortalezas que se habían que derribar y se fueron todas con las herramientas para derribar esas fortalezas que vienen mentalmente. Este hombre tenía una de esas fortalezas. ¿Por qué? Porque él prefirió no ser desafiado él mismo. Él no se desafió él mismo. Mejor dijo, lo guardo ahí, lo dejo ahí por las dudas. Y hay algo muy importante. Y vamos al versículo 26 si lo quiero leer. Respondiendo su señor le dijo, siervo, malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Amén. Que el Señor nos ayude, amados, porque ¿saben lo que hay en esta palabra? Reprensión. Hay reprensión. Le dice, siervo malo y negligente, ¿sabías? Tú sabías que yo tengo el poder para cegar donde no sembré. Yo tengo el poder y tú no creíste en mí. Entonces, lo que hay ahí, amados, hay una gran reprensión. Pero yo quiero irme a estos dos varones. Estos dos varones que aceptaron, que multiplicaron, ellos tuvieron un reconocimiento y un premio. Y yo tengo anotado acá donde le dice, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. O sea que lo están premiando a los dos. Pero cuando nosotros vamos a este otro varón, le dice, y al siervo inútil, echadle a las tinieblas. ¿Qué le está diciendo? Hasta acá te ayudé. Lamentablemente, amados, el Señor puede cansarse y decir, hasta acá te ayudé, porque lo que esperé de ti no lo hiciste. En los otros dos hombres, en los dos siervos anteriores, hubo recompensa, con gozo y honor, los reconoció. Pero a este último hombre hizo un juicio y una separación. Te estoy juzgando, te estoy diciendo que has sido un siervo malo y negligente y por eso no te quiero más aquí. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar y empezamos a darnos cuenta qué es lo que la palabra del Señor nos dice, acá nosotros tenemos algo sumamente importante. Todos los cristianos recibimos dones, recibimos talentos, recibimos muchísimas cosas del Señor. Muchas cosas. Algunos lo vemos y otros no. Porque todos lo hemos recibido. Porque la palabra no dice para algunos, dice para todos. ¿Saben cuál es la diferencia? El que está dispuesto a creerle a Dios y sacrificarse. Y aquel que queda sentado o parado en un lugar lamentándose mirando su entorno. Estos dos hombres le creyeron a ese hombre, le creyeron a Dios. Por eso la parábola habla de ese hombre que dejó sus bienes para que ellos administraran. Entonces nosotros nos detenemos siendo cristianos y nos olvidamos que todos recibimos grandes cosas de parte de Dios, pero no todos estamos con ganas de sacrificarnos para entender y vivir una victoria. Y acá empezamos a caminar y empezamos a entender qué pasa en el pueblo de Dios, qué pasa en mi vida. Porque todos, amados, todos tendríamos que vivir en victoria. Todos
todos deberíamos vivir en victoria. ¿Por qué? Porque acá la palabra dice que al que Dios reconoce, Él premia y Él les dará recompensa de gozo y honor. Pero aquel que todavía duda del poder de Dios será estancado. Quedará ahí, porque la palabra lo dice, que todavía lo que poco que tú tienes será ¿qué? Quitado. Lo poco que tú tienes será quitado. Entonces, cuando venimos a esto, empezamos a darnos cuenta, amados, que tenemos que despertar. Tenemos que despertar a vivir siendo verdaderos cristianos, pero esos cristianos donde Dios los premia, esos cristianos donde reciben el gozo, reciben la recompensa. Entonces, cuando nosotros venimos y nos damos cuenta de esta palabra, hay un libre albedrío. Y yo quiero hablar de lo que es el libre albedrío. Porque nosotros decimos, pero tenemos libre albedrío, bárbaro, pero ¿hemos entendido lo que es realmente el libre albedrío? ¿Nos hemos dado cuenta que el libre albedrío es la capacidad que Dios me ha dado para tomar decisiones? Pero en ese momento que Dios me da el libre albedrío, amados, que quitó de mi vida la ceguera espiritual y me trae al Evangelio, lo que hace el Señor es que me da poder y me da responsabilidad. A ver si ustedes logran entenderme. Todos acá tenemos un libre albedrío. Todos acá estamos porque Dios nos escogió. Por misericordia, Él quitó nuestra ceguera espiritual. Ahora, en el momento que Él nos escogió y estamos acá, Él te dice, bárbaro, ¿tenés un libre albedrío? ¡Wow! ¡Genial! Pero el libre albedrío me da poder y me da responsabilidad. Y cuando yo tengo poder y responsabilidad, amados, o recibo la bendición o el juicio de Dios. ¿Recibo la bendición o recibo el juicio de Dios? Lamentablemente, Dios nos ama tanto que hay momentos que nos tiene que tirar las orejas. Entonces, ese libre albedrío, ese poder que Dios me está dando, esa responsabilidad que Dios me está dando, trae consecuencias. El Señor dijo, y vamos al versículo 29 y 30, lo quiero leer, dice, versículo 29 y vamos a leer el 30 también. Dice así, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué les quiero decir esto, amados? Porque la palabra es muy clara. El Señor nos da una oportunidad, nos da 2 oportunidades, nos da 3 oportunidades, nos da algo de bendición, algo que le vale mucho para Él. Y ustedes me pueden decir, pero yo no recibí nada porque vengo contando las monedas. Amados, ¿saben lo que Dios nos dio? A cada uno de nosotros una gran responsabilidad. La familia es tu responsabilidad, vale mucho más que los talentos. Los dones que tú has recibido están dormidos porque hay un libre albedrío y tú no te has despertado, querido o querida. Entonces yo acá, como he dicho muchas veces, les enseño la verdad de la palabra, pero tenemos que entender que somos responsables como estamos parados. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Entonces empiezo a darme cuenta porque dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le será quitado. Y esto estamos hablando de la vida espiritual, amados. Tú eres pastor en tu casa. Tú eres pastora en tu casa. Tú eres responsable de las almas que están a tu alrededor, porque Dios te despertó a ti con un propósito. Es como esto que está acá. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Porque en realidad esto es responsabilidad tuya. Esta es tu responsabilidad. Entonces pasamos por la vida lamentándonos y quejándonos porque nuestra familia, y en realidad no entendimos que esto es palabra de Dios y me está diciendo que Dios ya puso algo de gran valor en mi mano. ¿Qué puso, gente?
familia, puso seres queridos, puso aquellas personas que tanto amamos. Son tu responsabilidad. Entonces venimos caminando y nos olvidamos que Dios nos ha dado tantas cosas importantes. Hay familias, hay personas solas que anhelan una familia, que anhelan un esposo y están viudos, están viudas y añoran esa vida. Y nosotros no agradecemos a Dios lo que Él nos ha dado. ¿Cuántas personas no tienen un techo y a veces nos quejamos por lo que tenemos? En vez de decirle gloria a Dios por el techo que tengo, la casa que tengo, el plato de comida que tengo. Y a veces nos olvidamos hasta de agradecer eso, porque vivimos el correr de lo que me parece a mí que necesito. ¿Por qué digo en el correr de lo que me parece a mí que necesito? Porque cuando estoy realmente a los pies de Cristo, Él me va a dar lo que necesito, amados. Y si hay algo que me falta, ¿saben lo que está esperando Él? Que su hija se acerque en oración clamándole: Señor, necesito esto. Necesito esto, Señor amado. Estoy enferma, amado. Yo se los puedo decir. Buscar a Dios y decirle: Señor, ¿cómo puedo servirte si estoy enferma? Y Dios, amados, trae sanidad. El Señor trae sanidad. Amados, es decirle solamente al Señor: acuérdate que yo te prometí servirte, pero si yo estoy enfermo, si me duele acá, si me duele allá, ¿cómo te voy a servir? Y el Señor responde cada oración. Cuando te ve que sos un hijo o una hija esforzada, valiente, que realmente quiere multiplicar esos dones y esa gracia que Dios ha dado. A veces pasamos, amados, por el error de poner excusas cuando tenemos dificultades. Y cuando tenemos dificultades nos olvidamos que Dios me está probando. Porque aunque haya dificultades, tengo que estar ahí, porque le prometí a Dios servirle. Entonces, si tengo dificultades, voy a estar parado predicando en las buenas, en las malas, con algo más, con algo menos, pero tengo que estar cumpliendo. Y el pueblo de Dios tiene un gran defecto, que en el primer dolor de barriga, pastora, no puedo ir porque estoy. Que Dios nos ayude, amados. Que Dios nos ayude. Ojo con eso, porque no es un compromiso con el pastor, es un compromiso ¿con quién? Con Dios. Ustedes no lo ven. Tal vez ustedes no lo ven, pero en la vida espiritual, amados, yo no veo simplemente hombres y mujeres. Yo veo gente que tiene terribles dones. ¿Entienden? Los veo con grandes ministerios. Pero no puedo ir a su corazón y decirle: ay, Señor, más que me quedo orar y clamarle: Señor, que ustedes se despierten. Porque ¿qué está pasando acá con estos dos varones? Este grupo, digamos. Hay dos que le creyeron a Dios y se esforzaron y multiplicaron lo que Dios le había dado. Un alma que yo le gano a Dios, amados, dice que hay fiesta en los cielos. ¿Y saben qué? Yo oro por cada familia y oro con la familia que está acá y la que está incompleta acá. Y tengo en mis oraciones los casilleritos ahí porque le estoy creyendo a Dios, porque Dios dice que la familia vale mucho. Entonces, si la familia vale mucho, tú tienes que creer que tu familia vale mucho y que tú eres ese siervo y esa sierva que tiene que multiplicar la fe en su casa. ¿Y cómo se hace? Ya tenemos herramientas. Orando, buscando a Dios. Y cuando en casa no están, amados, orar por cada habitación, bendecir cada habitación, agradecer por cada uno, creyendo que Dios hará la diferencia. Y acá quiero, para ir casi terminando, al que tiene, ¿vieron que dice ahí? Al que tiene, ¿verdad? Dice, y al que tiene, ¿qué tiene? ¿Qué tienen esos hombres? ¿Qué tienen ustedes? Miren, yo hice un listado. Tienen fidelidad, tienen iniciativa, tienen compromiso, tienen responsabilidad, tienen una actitud activa, tienen fe. Y van a recibir más. O sea que hay una terrible palabra para todos nosotros, para todos. Y dice, y al que no tiene, no es por falta de no haber recibido el talento, amados, es por falta de acción.
No es porque la persona no pueda, es porque simplemente se quedó ahí. ¿Tenía potencial? Sí, tenía mucho potencial, pero no lo supo usar y se quedó detrás de esa excusa. Y lo más terrible, que eso lo hizo inútil a los ojos del Señor. Por eso dice, siervo inútil. ¿Y no recibirás? Nada. Dice, al siervo inútil no recibirá nada. No se trata de cuánto tú tienes, amado, pero sí cómo tú administras lo que Dios te ha dado, lo que tú has recibido. Dios busca siervos valientes, obedientes y esforzados. Porque tu tiempo vale mucho. Porque tu tiempo con Dios vale mucho. Es el que te va a fortalecer, es el que te va a ayudar. Y Él busca hombres y mujeres dispuestos en fe a creerle al Señor que las situaciones van a cambiar. Multiplica tu bendición, amados, porque las bendiciones están en Cristo. Ahora, yo tengo que creerlo, y si no lo creo, me falta estar más cerca de Dios, estar más cerca del Padre. Necesito esa fortaleza para creer en Él. ¿Cuál eres delante de Dios? Quiero que el hermano ponga una imagen y quiero simplemente que la leas. En nuestra vida diaria, este ejemplo de esta parábola es que nosotros al recibir la bendición la tenemos que multiplicar. Pero ¿cómo somos delante del Rey? ¿Cómo somos? Tenemos ahí, ¿quién es nuestro mayor pastor? Nuestro mayor pastor es Jesús. Entonces, cuando yo veía esa imagen, yo decía, Señor, no permitas, Señor, que yo te falle a ti. Porque si yo salgo de ser un cordero, paso a ser un siervo inútil, que no vive la palabra de Dios, que le estoy fallando primero a nuestro Dios amado. ¿Me están entendiendo, gente? Porque ustedes me pueden decir, y yo creo que ustedes entiendan lo siguiente. Ustedes van y leen esa palabra y te dice, el cordero es sumiso, es limpio, es obediente, se deja pastorear como pastor limpio, no leo, como pasto limpio, ama la santidad. ¿Y qué más dice? Bueno, así como ustedes tienen que ser ese cordero, yo también. Porque acá no es que uno sea más que otro. Yo tengo que estar sometida ¿a quién? Al Padre. Porque si yo no estuviera sometida al Padre, amados, no tendría que decirles nada acá. ¿Entienden? Uno tiene que tener temor de Dios. Y cuando estamos en nuestro hogar, tener temor de lo que decimos, porque si no vivimos lo que decimos, perdemos autoridad. Y ahí Él va a decir que somos siervos inútiles, porque le estamos fallando ¿a quién? Al Señor. Vamos a orar. Una de las cosas que yo oraba hoy cuando tenía esta palabra ya preparada, yo le decía al Señor que no permitiera que ninguno de nosotros fuera un siervo inútil. Que el Señor nos alejara de eso, amados. Que realmente nos ayude, nos dé fortaleza, aumente nuestra fe, ¿verdad? Porque a veces hay situaciones difíciles, pero cuando Dios aumenta nuestra fe y le pedimos a Dios que nos ayude, Él va a estar ahí y nos va a ayudar. Bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo clamo a ti, maravilloso Dios, por tu presencia. Tú eres grande y poderoso y sabemos que tú estás aquí. Pero en este momento, Señor, quiero pedirte por cada vida,
por la vida de cada uno de mis hermanos en esta tarde. Quiero pedirte que tú quites todo aquello que a ti no te agrada de nosotros. Ayúdanos, Señor amado, a ser libres de toda atadura, de todo estancamiento, de todo aquello que no viene de ti. Amados hermanos, vamos a orar sinceramente y decirle: soberano Dios, si yo me he equivocado de manera consciente o inconsciente, perdóname. Perdóname, porque yo quiero ser una sierva que tú amas, una sierva que reciba esas bendiciones. Yo no quiero ser vista por ti, Señor, como un siervo inútil, como una sierva inútil, porque es desobediente. Ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdame, soberano Dios, a volver al redil de tu palabra, amados, a vivir la palabra de Cristo, a levantarnos con nuevas fuerzas, a decirle al Señor: aquí estoy, este es mi cuerpo y quiero recibir sanidad en todas las áreas. Porque a veces estamos sanos físicamente, pero estamos enfermos emocionalmente. Entonces necesitamos, amados, ser sanos en todas las áreas, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Y hay que reconocer y decirle al Señor: soberano Dios, yo entiendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero ayúdame a cuidarlo. Ayúdame a estar alimentado espiritualmente. Ayúdame, Señor, a ser un siervo que multiplica esas bendiciones, un siervo que es agradecido, un siervo que te sirve en la iglesia, un siervo que encontró el lugar donde tiene que estar para servirte, Rey. Amados hermanos, oren, vamos a orar. Oren lo que ustedes tengan en su corazón. Soberano Dios, hay un pueblo que clama en esta tarde. Te pido que tú escuches el clamor de todos tus hijos. Oh Señor,